Entonces, como vimos de los ejemplos, lo que nos va a permitir el patrón DAO es básicamente lo siguiente, que si nuestro sistema se comunica con una base de datos, sea también capaz de poder comunicarse o transmitir o intercambiar información entre otras fuentes de datos. ¿Entiende la idea? Para eso, la base de todo eso es que tu sistema sea capaz de adaptarse. Y esta adaptación la vamos a ver a través de este patrón o estas recomendaciones casualmente llamadas patrón DAO. El patrón DAO se basa en algo que ya hemos visto en hasta LP1, es decir, en el manejo de interfaces. Correcto. La interfaz no es otra cosa que una clase especial. Esa clase especial, vamos a ponerla por acá, si ustedes recuerdan, en nuestro proyecto, la interfaz, al ser una clase, va dentro de la zona de paquetes del SRC. Lo que normalmente sería es crear, ¿qué cosa? Crear el paquete, ¿no? El paquete interfaces o interface. Ya está. Muy importante, como estamos usando no LP1 sino LP2, hay que actualizar el paquete. Y para crear, por ejemplo, la interfaz que nos permita el mantenimiento de la tabla usuarios, la tabla clientes, la tabla productos, creamos esta clase con el asistente que dice interface. En LP1 o hasta LP1, para la interfaz o interface de la clase usuario, nosotros pondríamos usuario interface. Recordemos, las interfaces, todos los métodos que van a tener, porque recuerda, el objetivo de la interfaz es simplemente definir o listar ¿qué cosa? Métodos, correcto. Nada más, esa es la única idea. Tú le dices qué métodos son los que van a realizarse. Y todos estos métodos son métodos de acceso público. Por ejemplo, si nosotros queremos registrar, como hemos visto, los datos del usuario, entonces mi interfaz tendría que ser registrar los datos del usuario. Ya está. Entonces, este método que estamos listando sería pues simplemente método para registrar en la tabla los datos del usuario. Todos los datos del usuario. ¿Por qué nos envía error? Porque una de dos, o la clase no está creada, que en este caso sí está, o no la estamos, ¿qué cosa? Importando. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestro patrón DAO? Hasta ahí debemos tener esta parte. Bien, nuestro patrón DAO nos dice, tú vas a partir de una interfaz. Nosotros esa interfaz la implementamos en las clases de gestión. Entonces, nuestro patrón DAO va a hacer lo mismo. Va a implementar esta clase de gestión, pero el problema o la diferencia ahora va a ser que esta implementación va a depender de con qué base de datos o con qué gestor quieras tú trabajar. De tal manera que si en tu sistema dices, quiero registrar los datos del usuario, tu patrón DAO te va a permitir decir si esta implementación va a ser con MySQL o va a ser con SQL, con Oracle, con el Access, con Excel o lo que tú necesites. ¿Se entiende la idea? Y a través de esos procesos que vamos a ver en un momento, el sistema se va a ir adaptando. Va a ser como antes tú lo manejabas, tenías simplemente tu clase de mantenimiento únicamente con MySQL, pero ahora tu mantenimiento dependerá de lo que con que tú quieras trabajar y se irá construyendo. Por lo tanto, esa es la idea del patrón DAO en este caso. Proporciona una interfaz única, como ya lo hemos manejado, y a partir de ahí se van a implementar las diferentes gestiones. Si queremos que esta gestión sea con MySQL, se implementará con lo que estamos mencionando. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Perfecto, entonces, para eso tenemos información también en nuestro PDF, ¿no? En nuestro material, pero en resumen, para trabajar ahora con patrón DAO, vamos a seguir
estos pasos. Paso 1, igual que hasta LP1, necesitamos crear la interfaz. La única diferencia es que para esta metodología, la interfaz ya no va a ser usuario interfaz, sino que le vamos a poner ¿qué cosa? Usuario DAO. ¿Por qué? Porque este DAO viene a ser nuestro objeto de accesos a datos. Es el que te va a decir lo que quieres tú manejar o hacer como mantenimiento. Como ya lo tenemos creado, pues lo único que vamos a hacer es ¿qué cosa? Cambiarlo. Así que sería para nosotros ahora, si quiero hacer un mantenimiento a la tabla usuario, usando mi patrón, va a ser ahora usuario DAO. F2, pulsamos F2 y lo cambiamos. Significa que en nuestro proyecto podríamos recoger el proyecto del ciclo pasado y cambiarlo o modificarlo al patrón DAO. Si quisiera crear pues clientes, ¿cómo lo pondríamos? Bien, entonces hasta ahí sigue igual. El paso número 2 de esta metodología es que, igual que hasta LP1, crearemos las clases que recogen la información. La única diferencia es que para esta metodología nuestras clases van a cambiar de nombre y le vamos a poner usuario DTO. ¿Por qué? Porque se conoce el DTO como los objetos de transferencia. ¿Qué es eso? Para yo guardar en la base de datos, voy a pasar todo lo de la GUI a esta clase. Y de esta clase a la base de datos, ¿no? A la tabla en este caso. Igual, si necesitara una consulta o un reporte, voy a trasladar lo que está en nuestra tabla a la GUI, pero primero lo voy a guardar en una clase o una colección, como vamos a ver. Por eso se le llama objeto de transferencia de datos. Para nuestra metodología, entonces, si lo creamos, hay que ponerle el nombre de la clase más DTO. Lo que significa, quiero crear un mantenimiento de productos, crearé producto DAO o productos DAO y crearé mi producto DTO. Hasta ahí, ese es el paso número 1 y el paso número 2. No olvidemos que dentro de la clase tienes... Sí, nada más. Dentro de la clase van pues todos los campos que necesitemos y que vamos a ir recogiendo de la tabla. Listo. El paso número 3 consiste en crear, ya con esta interfaz y con las clases, la implementación de la interfaz. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear el paquete DAO. Entonces, vamos a nuestro proyecto y creamos el paquete DAO. No olvidemos que es minúscula, por favor. Actualizamos. Y dentro de este paquete DAO, lo que vamos a hacer primero es crear la clase DAO Factory. Esta clase, vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver si se puede ejecutar. Ya está. Esta clase es una clase abstracta, lo que significa que es una clase que solo va a servir para implementar o para heredar algo. Entonces, como es una clase abstracta, ¿cómo lo voy a crear? Simplemente, como cualquier otra clase, el nombre que le vamos a poner para la metodología es DAO Factory o fábrica de DAOs. Y para decirle que esta clase va a ser una clase abstracta, abstract, ¿no? Le activamos la opción de abstract. Ya está. Y si te habías olvidado de ponerle el abstract, simplemente al crear la clase es cuestión de solamente agregarle la sentencia, ¿no? Entonces, recuerda, el objetivo de esta clase es simplemente, es una clase que sirve para implementar o para definir ya está. Es una clase que lo único que va a servir es para implementar esas interfaces que hemos creado.
Y para implementar la interfaz, esta clase DAO Factory necesita que tú le digas con qué base de datos quieres que se implemente. En este caso, nosotros le vamos a decir que se puede implementar con dos. Que lo voy a implementar, por ejemplo, con MySQL. Entonces acá le voy a poner con qué bases de datos o gestores se puede implementar. Y le estamos dando un valor porque con ese valor, a través de ese valor, tú vas a poder configurar todo lo que tú quieras. Si mi registro va a ser con MySQL, con SQL, con Access, etc. Y después tú le vas a dar los pasos. Recordemos que estos valores, al poner una palabra en mayúscula y darle un valor, son variables que se conocen como constantes. ¿Ya está? Estas constantes lo único que hacen es decirnos con qué base de datos vamos a trabajar, para identificación, nada más. Podemos agregarle diferentes valores. Por ejemplo, si consultamos, vamos a ponerlo por acá, creo que estaba. Si consultamos la documentación que está en la página web, ya está. Por ejemplo, podemos consultar la información que está en la página web. Estamos viendo patrones. Acá tenemos la documentación. Vemos que la construcción de este DAO Factory, está todo lo que estábamos mencionando hace un rato en clase. La construcción de este DAO Factory viene a ser lo mismo, mira. Lista los tipos de fábricas soportados. Y acá tú dependerá de ti qué valores le quieres dar. Por ejemplo, ¿no? Oracle 2, Sybase 3, Cloudcase 1, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres quien define los valores como la base que quieres trabajar, nada más. Entonces, esa es la parte hasta acá. La parte importante de esto, la parte acá que no hay que olvidar porque esto es plantilla, es copy pega nada más. La parte que hay que tener cuidado es esta parte de acá, mira. ¿Cuál es? Vamos a ponerlo. La parte que está resaltada. ¿Qué significa? Yo acá le estoy diciendo que voy a trabajar con estas bases de datos. Lo que tengo que decirle ahora es qué cosa quiero que se implemente. Y eso lo hacemos con esta sentencia llamada public abstract, ¿no? Las clases abstractas. ¿Qué más? El nombre de los DAO o las interfaces que queremos que se implementen. En este caso la única que tenemos es usuario DAO. Y después viene el método con el que yo voy a obtener esa implementación. Porque como es una clase abstracta, se implementa con get. Get usuario DAO. Ya está. Y si tuviese más interfaces, porque acá sería en este caso interfaz a implementar según la base de datos, según el gestor o base de datos. Si tuviese que implementar más interfaces, pues simplemente los agrego acá, nada más. Es decir, si tuviera usuario, cliente, proveedores, ventas, todas estas interfaces, las agregamos acá. Tal. Bien, entonces recordemos, la fábrica va a implementar nuestras interfaces según estas posibles bases de datos. Y para poder hacer esa construcción, para decirle con cuál vas a trabajar, ya tengo 2, 3, qué sé yo, podríamos haber agregado más, es este otro elemento, esta parte del otro get. Con este get, tú le vas a decir cuál clase es el que quieres hacer. Entonces, esto también es plantilla, así que lo vamos a copiar por acá. No se olviden de ordenarlo, source, format. ¿Y qué significa este método? Este getFactory nos va a devolver con qué fábrica queremos trabajar, es decir, con cuál de estas bases de datos quieres que se implemente tu interfaz. Por eso acá dice, si eliges MySQL, es decir, el valor 1, si le pasas en algún momento, como vamos a ver, el valor 1, vas a trabajar con qué cosa? Con tu MySQL DAO Factory, es decir,
este método lo que va a hacer es implementar las clases de gestión, pero usando ¿qué cosa? Exacto, usando MySQL. Ya está. ¿Qué pasaría si yo hubiese querido implementar no solamente MySQL, sino otras cosas? Entonces yo tendría que haberle puesto por acá otro case. Cuando quiera implementar SQL o número 2, retornaré las clases o el controlador de clase de gestión. ¿Para qué cosa? Para SQL. Y así sucesivamente. Y adentro de esta clase es que tú vas a llamar a las respectivas gestiones. Como solamente vamos a trabajar por el momento con MySQL, esto lo dejamos como comentario. Pregunta, ¿por qué nos manda error en esta línea? Por la clase. ¿Qué pasa con la clase? Exacto, no está creada y simplemente habrá que crearlo. Y para eso basta con poner la opción crear clase MySQL. ¿Dónde se va a crear? Se va a crear en el paquete DAO y el nombre es el que le hemos asignado hace un momento. Simplemente ahora finalizamos y ya está. Esta clase MySQL DAO Factory lo que va a hacer, o su objetivo de esta clase, pues es ¿qué cosa? Es crear las famosas clases que hacíamos, clases de gestión. Pero estas clases de gestión van a ser usando la base de datos o el gestor, ¿qué cosa? MySQL. Por lo tanto, si yo en mi DAO Factory le puse tengo la interfaz usuario DAO, y yo le digo que voy a usar MySQL, por eso que sale acá MySQL, cuando venga por este lado, esa interfaz la voy a crear acá. ¿Cómo? Simplemente en vez de retornar nulo, voy a ponerlo como comentario, voy a retornar una nueva clase que es la que va a controlar ahora sí con MySQL. ¿Cómo? Para usuario, usando MySQL sería MySQL usuario DAO. ¿Ya está? Y esto es lo que tú manejabas antes como tu clase gestión, ¿qué cosa? Usuario. Esta era nuestra clase de gestión de usuario. Mira todo el camino que ha tenido que hacer para que el sistema se adapte, ¿no? En este caso, según la fábrica. Si yo le digo que es MySQL, viene por acá y recién acá crea esta clase de gestión de usuario. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Crear la clase. Y ves, esto es, si tú observas, es la misma clase que usábamos nosotros. ¿Qué significa esto? Que esto es lo mismo que si tú hubieses creado como lo hacíamos antes, hasta LP1, ¿no? Es decir, public class, acá era gestión usuario, implement, y acá era usuario interfaz. Así era hasta el ciclo anterior. Por lo tanto, significa que ya nosotros ya no vamos a utilizar nuestra clase gestión usuarios y paquete. Ya no vamos a usar esto porque ahora lo mismo lo vamos a hacer a través del patrón DAO. Pero antes de borrarlo, vamos a copiar, ¿no? Y despedirnos de nuestro registrar. Todo este método registrar lo vamos a copiar. Lo copiamos y lo pegamos ahora donde vamos a trabajar. Es decir, en el registrar, pero usando patrón DAO. Listo. Lo puedes dejar si deseas, ¿no? Y ahora, pero si no, lo borramos. Como si fuera tipo Spider-Man, no me quiero ir, lo borramos. Porque ya no vamos a usar el mantenimiento de esa forma. Entonces el paquete completo lo matamos. Claro, porque ya no va a ser necesario. Entonces, observamos que nuestro servlet nos da ¿qué cosa? Un error porque el servlet está utilizando esta gestión. ¿Qué significa? Que ya no vamos a usar la gestión, sino más bien
vamos a usar ¿qué cosa? Algo que lo llame como lo llamaba la gestión. Y eso es lo que vamos a hacer en este cuarto y último paso, ¿no? Que es lo que sería la clase de los servicios. Bien, entonces, como ya no tenemos la clase de gestión, quien nos va a ayudar a conectar el patrón DAO con el servlet van a ser estas clases de servicio. Entonces, vamos a nuestro proyecto, crearemos el paquete para los servicios, service, actualizamos y creamos los servicios para el usuario. Es una clase normal, así que pondremos usuario service. Listo. Recuerda, este usuario service es el que va a interactuar, ¿no? Él es el nexo, vamos a poner el intermedio entre los servlets y ¿quién? Y el patrón DAO. Esa es la forma como lo estamos manejando esto. Así que para eso, lo primero que vamos a decir es configurar el DAO. ¿Cómo? Le voy a decir que voy a usar mi DAO Factory. ¿Cómo voy a construir esta conexión? A través de una fábrica. Y esta conexión la voy a obtener ¿de dónde? De mi DAO Factory .get DAO Factory. Y acá en el parámetro tú le dices con qué base de datos quieres trabajar. ¿Se entiende la idea? Lo que hemos mencionado. Patrón DAO te dice, tienes una interfaz y tú después le dices con qué base de datos quieres que trabaje esa interfaz. Por ejemplo, si yo quisiera que trabaje con MySQL, ¿te acuerdas cuál era el valor? 1. Tú le podrías poner tranquilamente 1 y el sistema automáticamente, la fábrica, se trabajaría con MySQL. Si yo no quiero usar 1, puedo usar la constante. Y esa constante, mira, es MySQL. Pero como es una variable estática, recordemos que una variable estática la llamamos ¿cómo? De esta forma. El nombre de la clase, que sería DAO Factory, punto, correcto, y la variable que sería MySQL. Es decir, claro, en vez del 1 podríamos poner eso, ¿no? También podría ser igual, ¿no? Claro. Listo. En este momento tú le dices, estás configurando la fábrica para que utilices solamente MySQL. Tú en tu sistema podrías tener un menú donde digas con qué base de datos va a trabajar, que genere la conexión y todo lo demás. Con eso ya le voy a decir qué cosa voy a implementar para usuario. Por eso es que ahora ponemos mi DAO, ¿de acuerdo? Mi DAO se va a construir, es decir, mi interfaz se va a construir con esa fábrica. Como le ponemos fábrica, punto, y con el método getDAO, usuario DAO. Bien, entonces, primero configuramos nuestro DAO para decirle que vamos a trabajar con MySQL. Y luego, con esta información, implementamos o generamos el DAO según esta fábrica, ¿no? Es decir, con MySQL. Y lo que falta ahora, pues simplemente es decirle cómo se van a internamente manejar los métodos. Por eso que acá simplemente ponemos los métodos. Pero acá lo único que vas a hacer es decirle lo siguiente. ¿Qué métodos tiene tu interfaz? Si quieres podemos hacer este pequeño truco. Copiamos los métodos de la interfaz, puede ser uno por uno, y lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma. La interfaz que tiene el método registrar se va a construir con mi DAO. Por lo tanto le ponemos retorna según el DAO lo que va a ser ahora tu método registrar. Para que se entienda, digamos, a nivel de usuario, el usuario simplemente va a ver que existe un método registrar
que va a recibir los datos del usuario. Eso es lo que vería, digamos, el cliente. Pero internamente, este usuario se va a crear según el patrón, ¿qué cosa? DAO. Quien a su vez se va a construir usando, ¿qué cosa? MySQL. ¿Se entiende la idea? Se construye de acá y de acá pasa para allá. Así es la idea. Por eso que decimos que encapsula y lo pone transparente. Tú solamente ves que hay un registrar. Y por lo tanto, tu servlet, que antes llamaba a gestión usuario, ¿no? Que lo hemos puesto como comentario, llamaría más bien a quién ahora, a usuario service. Vamos a ponerle la misma variable GU, que eso era nuestra gestión, y ya terminaste. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que decirle al servlet que ya no vamos a usar nuestro mantenimiento, así que le quitamos la gestión de usuarios de mantenimiento. Y lo único que faltaría sería lo siguiente: el registrar nos va a devolver un valor de tipo entero, ¿ya? Lo que falta ahora es decirle qué pasa cuando el valor entero, qué pasa cuando este valor nos devuelve 0. ¿Qué significaba eso? En un registrar Que está mal. que está mal, y por lo tanto hay que devolverle un aviso, tal y como se pidió en el examen, ¿no? Sí. Registrar, mandaba información. Y para mandarle esos avisos, esos datos, ¿cómo lo ponemos? A través de atributos. Request.setAttribute. ¿Cómo se va a llamar tu variable de mensajes? Le puedo poner aviso. Y en segundo parámetro, ¿cuál es ese aviso que le quieres mandar si el retornar te devuelve 0? Se le puedo poner registro o error al registrar, ¿no? Muy bien. Acá muy importante. Este atributo que es lo que el usuario va a ver, ¿no? Esa es la información que va a tener él. Para nosotros saber cuál fue el problema que generó o que se generó, eso lo debemos poner acá, mira, en el MySQL usuario DAO. Acá tenemos toda nuestra gestión y acá tenemos el try cache, que ya lo manejamos. Pero la sugerencia es que dentro del try cache no olvidemos poner siempre esto, la variable e con el mensaje. Porque esta variable e tiene toda la información del problema. Y si le ponemos getMessage, nos va a ayudar indicando qué es el problema. Esta información es para nosotros, a través de la consola, al momento de desarrollarlo. La otra información, esto es para el usuario, para el cliente. Eso es lo que él va a ver. Entonces, si el OK es 0, devuelve este mensaje. Y si no, vamos a devolverle que no hubo problemas y por lo tanto su aviso será ¿qué cosa? Registro no exitoso. Nada más. Recordemos, hasta acá tenemos las variables que se van a enviar en caso de error y aviso en caso de éxito. Pero ¿qué dijimos? Si vamos a mandar atributos a una página, no lo hacemos con un response, sino lo hacemos con ¿qué cosa? No lo haríamos así, sino que más bien sería con... No, pero estamos armando la idea. Request, porque ahora es un envío. Punto. Get request dispatcher. Ahí está. Porque ese es el que despacha, envía la información que queremos. Como argumento, ¿a qué página queremos que se reenvíe esta información? A la página registro.jsp, que es la página del registro. Y punto, le mandamos la información o datos que se puedan enviar, como forward, request y response. Listo, ahí queda.
Significa que si ahora ejecutamos nuestro registro, debe funcionar usando patrón down.